Buenas noches a todos. Una nueva sesión de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Hoy vamos a abordar la perspectiva de una nueva política exterior para Bolivia con el apoyo de la plataforma que está trabajando esta temática. Hoy tenía que moderar el evento don Alberto Celada, pero está con algún problema de salud y bueno, ha pedido reemplazo. Así es que sin ser experto en relaciones internacionales, voy a tratar de ayudarlos a llevar adelante la reunión. En primera instancia, voy a invitar a don Ricardo Alba, como encargado o coordinador de la plataforma con Diálogos al Café Marcos Escudero, nos haga una pequeña introducción para luego entrar en la exposición de cada uno de nuestros invitados. Para los que no saben, normalmente nuestra metodología de desarrollar el evento es cada uno de los invitados tiene de 10, 12 hasta 15 minutos para desarrollar su ponencia. O escuchamos a los 4 expositores, abrimos la posibilidad de participación a la gente que nos está acompañando el día de hoy para poder hacer algunos comentarios, consulta. Cuando hagan uso de la palabra, no más de 2 minutos para que podamos concluir a término alrededor de las 8:30. Agradeciendo a todos su concurrencia. Ricardo, puedes habilitar tu palabra, tu micrófono. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, José. Esperemos que Alberto se recupere rápidamente y pueda juntarse a nosotros. Bueno, agradecer también a Marcos Escudero por la invitación que hace a la plataforma Diplomacia en Democracia, que está representada esta noche por algunos de sus miembros. Saludar también a los asistentes a este diálogo al café. Permíteme, estimado José, decir un par de frases sobre Diplomacia en Democracia. Diplomacia en Democracia es una plataforma que nació a la luz pública el pasado 23 de marzo, recuerdo de un día aciago para Bolivia. Para explicar la razón del nacimiento de Diplomacia en Democracia, es importante que tengamos presente dos hechos importantes. En los últimos 20 años, la institucionalidad diplomática de Bolivia ha sido prácticamente destruida y la política exterior, conducida tanto por el actual como por el anterior gobierno, ha subordinado los intereses permanentes del Estado boliviano a objetivos y alianzas ideológicas con regímenes autoritarios. Ante esta constatación, surge Diplomacia en Democracia, una iniciativa independiente conformada por varios ex cancilleres, viceministros, diplomáticos de carrera e internacionalistas bolivianos, para promover la defensa eficaz, moderna y profesional de los intereses nacionales en el mundo, en conformidad con los desafíos contemporáneos. Termino, estimado José, diciendo que la identidad de Diplomacia en Democracia está marcada por nuestra libertad e independencia, tanto en el pensamiento como en la acción. Eso, muchísimas gracias, José, y te devuelvo la palabra. Gracias, Ricardo. Aquí ya está con nosotros don Alberto Celada, es que le devuelvo la posta para la moderación del evento. Adelante, don Alberto. Bueno, queridos amigos, buenas noches. Creo que tenemos una serie de asuntos interesantes para exponer y debatir. Estamos en una época preelectoral. Generalmente la política exterior no es motivo de gran preocupación, por lo menos para los políticos. Sin embargo, para lo que nos preocupamos por la política exterior, es un asunto que debe tomarse en cuenta. No será un asunto principal. Hay otras preocupaciones de la población, como la situación económica, por ejemplo. Pero, de todas maneras, es bueno estimular también la inquietud por la política exterior. Una nueva política exterior, una política exterior renovada, corregida o lo que se crea conveniente. Tal vez la política exterior no vaya a ser una gran materia
de atractivo para el voto popular, pero sin duda es un elemento importante de la gobernación, sin ninguna duda. Bueno, estamos ahora con un grupo muy calificado de expositores que nos van a hacer conocer su criterio sobre esto. Les reitero las reglas que tenemos. Cada expositor tiene máximo 15 minutos para exponer sus ideas. Los comentaristas disponen de 3 minutos para hacer algunos comentarios. Luego de la ronda de comentarios volveremos a dar la palabra a los expositores para que aclaren algunas ideas, para que precisen algunos asuntos según las preguntas que hayan hecho o los cuestionamientos o los comentarios que hayan hecho los participantes. Agradezco mucho a Carmen por su interesante exposición. Creo que nos hace reflexionar mucho sobre la práctica de la política exterior en los últimos años. Ahí tengo contento y ansioso por hablar a Jaime Aparicio. Pues adelante, tienes 15 minutos. Buenas noches, Alberto. Un gusto de verte, un gusto estar nuevamente con ustedes y este selecto grupo con el que he tenido la suerte y el privilegio de estar antes. Veo a muchos amigos, quiero saludarlos a todos y muy contentos en esta plataforma de compartir con ustedes algunas ideas básicas. Voy a centrarme en el tema de la política exterior del MAS, o sea, la herencia que vamos a recibir, si es que hay cambios en Bolivia, de lo que ha sido esta política exterior del MAS. La primera pregunta que yo me hice alguna vez es si servía para algo la Cancillería, las embajadas, etcétera, porque al ver al MAS que había desinstitucionalizado la carrera, al ver que no tenía una estructura similar a las de otros países para diseñar y ejecutar la política exterior, que su diplomacia era compuesta por militantes sin formación, sin especialización del partido. Pensé en algún momento que la inutilidad de la política exterior y de la diplomacia, porque ellos claramente no tenían ninguno de los instrumentos ni para planificar ni para ejecutar una política exterior. Pero viendo un poco más a fondo, lo que se ve es que ellos hicieron algo muy particular, es decir, han delegado la función que tiene la política exterior en un país, la han delegado a los intereses de otros países, es decir, de Cuba, de Venezuela, de Rusia, de Irán, etc. Se han puesto al servicio de esa diplomacia. ¿Y por qué digo eso? Porque sus prioridades se han convertido en las prioridades de estos países y han recibido muchas compensaciones gracias a esta actitud. Por ejemplo, han entrado al Consejo de Seguridad, han logrado que Cuba les apoye en todos los foros internacionales, han logrado puestos en el en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han logrado objetivos importantes en la OEA, han logrado estar en la, creo, vicepresidencia de COSOC. Es decir, han tenido muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque Cuba, a cambio de los votos que daba en su favor y en favor de Rusia y en favor de todo este grupo de países, a Bolivia le conseguían los votos africanos, por ejemplo, que son muy importantes. Y una vez que tenía el apoyo del grupo latinoamericano, conseguían los votos africanos, los votos del Caribe. Y bueno, su diplomacia se ha desarrollado en ese ámbito de no defender los intereses de Bolivia, sino de defender los intereses de un proyecto ideológico internacional. Y en eso han basado sus votos, sus apoyos y toda su política. Entonces no tenía ninguna importancia quiénes iban a las embajadas, quiénes eran embajadores o quiénes eran los que diseñaban los planes de política exterior.
Y de lo poco que han hecho, como lo ha hecho Carmen Sandoval con mucha propiedad, fue esta idea de la diplomacia de los pueblos, que consistía en gastar plata para mandar delegaciones e invitar delegaciones a Bolivia. Tenían un fondo enorme de dinero. Los embajadores en Naciones Unidas y la OEA podían disponer de esos fondos para invitar grupos ideológicos a visitar Bolivia, y grupos de Bolivia de los grupos sociales afines al MAS podían viajar a reuniones internacionales, a reuniones de la sociedad civil y promocionarse. Si se puede hablar de principios, ¿en qué consistían estos principios de esa política exterior delegada, como les dije? Bueno, el primer caso era su antioccidentalismo, es decir, el discurso anti-Estados Unidos y anti-Occidente, ¿no? Que lo repetían constantemente: el enemigo es Occidente, el enemigo Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos no tenía embajador, no tenía inversiones, no tenía prácticamente ninguna relación con Bolivia. Luego, ya lo hemos dicho, la alineación con gobiernos como el de Nicaragua, como el de Venezuela, el de Cuba, y luego su participación en estas organizaciones progresistas, que van desde el Grupo de Puebla, en lo no gubernamental, hasta el ALBA, CELAC, UNASUR, incluso donaron un... Adelante, Jaime. Sí, gracias, Alberto. Espero ahora me escuchen brevemente, porque después va a hablar, entiendo, Javier Vizcarra. Decía que, bueno, estos temas de este proyecto ideológico a los que delegó Bolivia su política exterior se entremezclan con otras 4 acciones que hizo Bolivia, y que una de ellas era la de defender los principios de la soberanía y la no intervención, que en realidad fue un pretexto para, primero, que no se le cuestione sus políticas de derechos humanos y de falta de respeto a las reglas del juego democrático, ignorando que en el sistema interamericano hay un deber de injerencia que está claramente expresado en la Carta Democrática Interamericana cuando un país no cumple las reglas de juego de la democracia y los derechos humanos. Hay un compromiso de defensa colectiva de esos valores y de esos fundamentos democráticos, y Bolivia usó el pretexto de la no intervención para evitar ese tipo de cuestionamientos, pero también usó la soberanía y el pretexto de la soberanía y la no intervención en el campo de las inversiones, ¿no? Porque Bolivia fue un país que empezó a cerrar la puerta a las inversiones extranjeras y inexplicablemente liquidó los sistemas de preferencias arancelarias que nos daba Estados Unidos y el ATP-DEA, que causó un gran impacto positivo en las exportaciones, sobre todo de textiles, ¿no? Pero por razones ideológicas, Evo Morales, utilizando esta aparente ideología de la soberanía y la no intervención, cortó esos fondos, cortó las iniciativas junto a Lula y a los Kirchner, las iniciativas del área de libre comercio de las Américas, y fundamentalmente cerró el país a las posibilidades de todo ingreso que no sea el de exportación de gas, ¿no? Y ahora estamos pagando las consecuencias de esa política. También otra política contradictoria fue la de convertirse en defensores del medio ambiente a través de la idea de protección de la madre tierra, una política totalmente contradictoria, porque mientras desarrollaron una política extractivista, es decir, mientras creció la minería ilegal, el uso del mercurio, mientras Bolivia se convirtió los incendios en uno de los grandes depredadores del medio ambiente, estamos viendo acá que Bolivia trató de desarrollar esa política sin ningún éxito.
Y dos acciones que son fundamentales para explicar esta herencia desastrosa del MAS son las de primero, la del desmantelamiento del servicio exterior. El último canciller, el primer canciller del presidente Arce, echó en un día a todos los funcionarios de carrera del servicio central y del servicio de exterior. Desmanteló e incluso consiguió una sentencia constitucional que decía que no existía en Bolivia la carrera diplomática. Y junto a todos estos actos que muestran la herencia catastrófica del MAS en política exterior, tenemos las dos grandes derrotas internacionales de la historia contemporánea de Bolivia: el tema marítimo y el tema de las aguas del Silala. Hoy va a ser muy difícil por el tiempo que tenemos, pero en algún momento es un tema que debemos discutir porque ha tenido muy poco costo político para Evo Morales, pero son las dos grandes muestras de no solo dos grandes fracasos, sino de cómo no se debe conducir una negociación internacional, un litigio internacional basado en intereses coyunturales, políticos internos, que nos han llevado a estas dos grandes derrotas, que además eran derrotas muy previsibles, porque lo que hizo el abogado boliviano, el abogado de Bolivia, del Estado boliviano, el señor Luis Remiro Brotons, que es un conocido litigante y experto en jurisdicciones internacionales, pero esta vez trató a Bolivia como un laboratorio de ideas, es decir, trató de experimentar con una teoría, la de los compromisos adquiridos, y junto con el otro abogado de origen iraní, canadiense, trataron de llevar esto como un experimento. O sea, Bolivia puso el tema más importante de su historia diplomática, el tema más importante del Estado, lo puso en un juego de ruleta. Y la realidad, y esto lo podemos ver, habría que verlo con mucho más detalle, es que ese fue el resultado que tuvimos, ¿no? Una derrota en todos los campos, porque fueron tan insistentes en el tema publicitario del caso que hasta llevaron al presidente y a grandes delegaciones, gastaron infinidad de dinero para llevar al presidente a una sesión de la Corte Internacional de Justicia, donde acabaron con una derrota completa, ¿no? Todos los puntos de Bolivia fueron rebatidos. Y el otro caso fue el del Silala. Son temas muy complejos que requieren mucho tiempo, pero no voy a hacer un análisis jurídico en este momento, pero un solo ejemplo de lo absolutamente irracional que fue esa negociación en la que Bolivia provoca una demanda, Chile nos inicia la demanda en la Corte sobre la discusión de si es un río internacional o no. Y curiosamente e insólitamente, Bolivia presenta evidencia supuestamente científica de una empresa danesa donde se afirma que el Silala es un río. Entonces es Bolivia la que presenta la evidencia de la posición chilena. Esto es un acto absolutamente surrealista y real, y esconden ese hecho, lo esconden hasta que ese hecho es denunciado, ¿no? Porque eso ya era público en los ambientes de los que conocen los litigios internacionales. Ya en el resumen de la Corte Internacional de La Haya, ya se decía que Bolivia había reconocido que era un río. No era ningún secreto, pero no tuvieron la dignidad ni la decencia con los bolivianos de avisar que habían reconocido que era un río. Ya no tenía sentido esa negociación, seguir gastando dinero en La Haya cuando habíamos aportado evidencia sobre la posición chilena. Es más, la viceministra chilena le escribe a la viceministra boliviana
y le propone que abandonen el juicio de La Haya. Y le dice, el 2019, en junio, le dice, retiremos, dejemos de gastar, ya está claro que ustedes han admitido que es un río, ya no tiene sentido seguir. Aunque parezca mentira, y le da 2 meses para que lleguen a un acuerdo. Esa carta no la contesta Bolivia. Durante 2 meses, que era el plazo que dio Chile, no se contesta esa carta y obviamente se va y se sigue gastando. Hay los alegatos finales en La Haya, otro gasto, toda esta empresa de esta institución Diremar sigue haciendo esos grandes gastos y llegamos nuevamente a la guillotina como pasó con el tema marítimo. Entonces, lamentablemente, esa es la herencia que va a recibir el próximo gobierno. Esa fue la historia de estos 20 años de una diplomacia sin instituciones, sin profesionales y sin vigilar por los intereses permanentes del Estado boliviano, que es la esencia de una política exterior. Gracias, Alberto.